Buenas noches, queridos hermanos, compañeros, amigos, de poder estar juntos, donde poder ver lo que dice la Biblia, compartir un pasaje bíblico donde Dios me ha hablado y bueno, yo poderlo compartir con ustedes. Son momentos especiales donde podemos estar estudiando más la palabra de Dios, donde podemos estar enfocados en las cosas de Dios, donde podemos mirar más lo que quiere Dios para con nosotros. Pero bueno, es un gozo de poder servirle a Dios por este medio, dando gracias a Dios por eh, mi esposa, bueno, y mis hijos que me ayudan a subir todo por internet y poder estar compartiendo el mensaje y la palabra por este medio. Bueno, y agradecido con Dios, ¿verdad? En primer lugar, de darme el privilegio de poder predicar la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a estar leyendo Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bien, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje. Señor, agradecido por poder predicar tu palabra, rogar, Señor Dios, para que seas tú que hables, no pensamientos de hombre, no lo que yo creo, sino lo que dice tu palabra. Que sea de bendición este mensaje y estés hablando a mis hermanos y alma que no te conocen, tú puedes hacer la obra en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquellos que han estado con nosotros en la familia Baez, que hemos podido llevar el estudio de Romanos, ¿no? Estoy yo a cargo de eso, dando gracias también por la iglesia, dándome la oportunidad de poder predicar y llevar este estudio. Quería compartir con ustedes la ira de Dios. Y el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, estamos viviendo momentos difíciles, momentos que eh, pareciera que Dios no tiene el control de las cosas, pareciera que Dios se ha olvidado de, de este mundo. Y bueno, y vemos la desesperación del mundo, ¿verdad? Y bueno, el cristiano no está desesperado. El cristiano está pensando en Dios, pensando en que tiene un Dios que todo lo puede, que tiene control de todo. Un Dios que dijo, no os afanéis. Un Dios que dijo, de mi Padre, de mi mano nadie lo va a arrebatar. De un Dios que dijo que miremos a los animales, miremos a la creación, cómo la sustenta, cómo la cuida, cuánto más nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos. Entonces, el cristiano está confiado, como león, dice la Biblia. Y esa es la idea de poder demostrar al mundo que hay un grupo de personas que confían en la palabra de Dios, que confían en los mandamientos de Dios. Pero hay otro grupo, el cual son los inconversos, no confían en Dios. Entonces, hoy en día vemos, en el día que estamos viviendo, vemos como la ira de Dios
está sobre este mundo para despertar este mundo, para sacudirlo. ¿Por qué? Ustedes me van a preguntar ¿por qué? Bueno, acuérdense en que ¿quién es nuestro creador? Dios. ¿Para qué nos creó Dios? Para que le honremos, para que le glorifiquemos, para que le sirvamos, para que nos sometamos a su voluntad, para poder tener un relacionamiento con Él, para poder estar viviendo una vida en santidad, una vida cerca de Dios. Pero el ser humano no lo quiso así. Desde el primer ser humano de Adán, tiempo de Adán y Eva, ellos no quisieron así. Ellos pecaron contra Dios, desobedecieron la palabra de Dios. Y eso es pecado. Pecado es desobedecer la palabra de Dios. Entonces Dios expulsó a Adán y Eva por la desobediencia. Y hoy en día el mundo está siendo sacudido por la ira de Dios, por la desobediencia a la palabra de Dios. Vemos lo que el mundo está haciendo, casamientos de igual sexo, la ley del aborto. Bueno, ya hoy en día no se encuentra justicia en este mundo. Ya hoy en día lo que le llaman lo malo, lo que dice la Biblia malo, el mundo lo dice que es bueno. Lo que Dios dice que es bueno, el mundo dice que es malo. Y le llevan la contra a Dios en todo. Entonces, Dios tiene que actuar. Dios tiene que despertar al mundo. Y lo va a sacudir. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 6, dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dios va a pagar conforme a cada uno según sus obras, aquí en la tierra y después de la muerte, ¿verdad? Estamos en un mundo donde lo más seguro que tenemos es la muerte, donde más seguro es que vamos a morir por el coronavirus, por una enfermedad, de viejo, pero la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. ¿Por qué morimos? Porque somos todos pecadores. Todos vamos a morir, todos. Entonces vamos a sufrir una consecuencia de nuestro pecado aquí en la tierra y después aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón van a ir a un infierno donde van a sufrir eternamente la ira de Dios. Entonces Dios quiere que el ser humano no se pierda, sino que venga al conocimiento de la verdad. Y esa es la idea de Dios, sacudir al mundo para que se arrepientan y vengan, crean en el Evangelio, confiesen sus pecados y se vuelvan a Dios y vengan a ser hijos de Dios, vengan a ser partícipe del reino de Dios. Versículo 8, estamos en el capítulo de Romanos, versículo 8 al 9. Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Bueno, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Bueno, si somos realistas, este mundo no hace lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Hace lo malo. ¿Por qué? Porque ama hacer lo malo. Yo antes amaba hacer lo malo. Antes de conocer a Jesús como mi Salvador, amaba hacer lo malo. Hoy en día Dios me ha hecho una nueva criatura y me ha hecho un soldado del Evangelio donde tengo que combatir contra la maldad. Esa es la idea, ¿verdad? De poder ser útil en la mano de Dios para la gloria de Dios. Pero bueno, el mundo no quiere saber nada de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 3, versículos 5 al 6. Romanos capítulo 3, versículos 5 al 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora, Dios es injusto porque hizo al ser humano y el ser humano se torció y no lo quiere obedecer. Acuérdense en que Dios sí
Como muchos predican, Dios es amor, sí, Dios es amor, es uno de los atributos de Dios, que es amor, pero también Dios es justicia. Entonces Dios con una mano está enojado, volcando su ira delante de este mundo para que este mundo sufra, para que se convierta a Él. Y con otra mano está extendida diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dios es amor, pero también es justicia. Dios es justicia. Entonces, Dios lo que quiere es que todo ser humano se salve. Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Y vamos a ver lo que pasó en el Antiguo Testamento. Jeremías 10:10. Mas Jehová, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Nadie puede estar delante de la ira de Dios. Solo uno pudo estar presente en la ira de Dios y fue su Hijo. Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, sufrió toda la ira que yo merecía, que tú merecías, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Jesús sufrió toda la ira de su Padre, la ira de Dios contra el pecado, contra la desobediencia mía, la desobediencia tuya, para que por medio de Cristo, de su muerte, de sufrir, de absorber toda la ira que Dios volcó, su Padre volcó sobre él por mí, hoy yo pueda estar siendo un hijo de Dios, pueda estar siendo un cristiano, gracias a que solo Jesús pudo soportar la ira de Dios. Entonces tenía que venir Dios mismo a morir en una cruz para soportar la ira de su Padre, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Nadie puede estar presente en un Dios airado, un Dios enojado. Solamente el Hijo, su Hijo, fue el que estuvo, fue el que pudo soportar toda la ira de Dios. Bueno, hemos visto también la ira de Dios en el Antiguo Testamento en el diluvio. Dice que la maldad de la gente se había multiplicado de gran manera y Dios mandó un diluvio universal. Bueno, hoy en día tenemos una pandemia universal prácticamente, donde está todo el mundo atemorizado, todo el mundo con miedo a la muerte. Dios permitió esta pandemia para que el mundo se convierta, para que el mundo mire sus caminos. Pero bueno, el mundo no quiere creer en Dios. Hebreos 3, es lamentable que tiene que haber esta pandemia, tiene que haber eh, catástrofe para que el ser humano pueda entender. Somos muchas veces, como muchas veces está el dicho popular, somos hijos del rigor. Hebreos capítulo 3, versículo 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en reposo sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bueno, sabemos la historia del pueblo de Israel, por qué no entró a la tierra prometida, por incredulidad. Fue un pueblo que siempre le llevaba la contra a Dios, un pueblo que se vivía quejando, un pueblo que no estaba conforme, un pueblo que no se sometía a los mandamientos de Dios. Y Dios una y otra vez llamándole la atención, una y otra vez llamándole la atención, hasta que un día dijo, bueno, basta, van a quedar aquí, en el desierto. Entonces, tenemos varias anécdotas. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, para que no caigamos en lo mismo, para la enseñanza de la iglesia. Romanos está escrito para la iglesia, para que la iglesia vea cómo es Dios, para que la iglesia conozca cómo es Dios, para que la iglesia tenga una comunión con Dios,
Pero ¿cómo vamos a tener una comunión si no sabemos al Dios que servimos, al Dios que nos habla, al Dios que nos cuida, al Dios que es misericordioso, que es santo, que es puro, que es omnisciente, omnipresente, es eterno? Ese Dios quiere tener esa relación y quiere que lo conozcan. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Y esa es la idea. Y esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Y esa es la idea, ¿verdad? De que conocer, dar a conocer a Jesús como nuestro Salvador y como tu Salvador. Bien, debemos, como dije, estudiar más la palabra de Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros. Ahora, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Queremos tener esa relación? ¿O estamos como el pueblo de Israel, siempre quejándonos, siempre conformes, siempre murmurando contra Dios? ¿Cuántas veces caemos en pecado, en murmurar, no tan conforme? Y bueno, Dios castiga, así como castiga al pueblo de Israel por su incredulidad. Acá el versículo 19 lo dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muchas veces nosotros no recibimos las bendiciones como iglesia, como cristianos, por nuestra incredulidad, comportándonos como el pueblo de Israel. Jeremías 44. Es lindo mirar el Antiguo Testamento porque es donde vemos que hombres y mujeres se equivocaron. Y bueno, Dios lo dejó para que nosotros podamos ver y no hacer lo mismo. Jeremías 44, versículo 2 al 6. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí ellas están en el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envío a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Bueno, se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como hasta hoy. Bueno, vemos cómo Dios actúa, vemos cómo Dios trabajó con el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se convirtiera, para que el pueblo de Israel hiciera caso y no fuera atrás de los dioses ajenos. Bueno, nosotros como iglesia, ¿cómo nos estamos comportando? Tú capaz que me dices: bueno, pero eh, yo no ofrezco incienso y no ando honrando a dioses ajenos. Bueno, pero ¿cuál es el problema hoy en día de las iglesias? Es que el mundo se ha metido dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que se ha metido del mundo? ¿Qué es lo que se ha metido en la iglesia del mundo? Los dioses del mundo, el dinero, tener el confort, eh, pasar más tiempo buscando plata que adorando a Dios, estudiando la palabra. Hermanos, fuimos elegidos por Dios para que lo diéramos a conocer, pero fuimos elegidos por Dios para que nosotros primero lo conozcamos. Si nosotros no conocemos a Dios, no podemos predicar a Dios. Entonces, ver las iglesias como hoy en día se han convertido en show, como decía un gran predicador, se han convertido en circo para que entretener a las personas, para que la gente esté cómoda, para que la gente no se enoje. Si el mensaje que estamos dando no incomoda, no a la persona que no tiene a Dios, no le incomoda,
es porque no se está predicando la sana doctrina. Tenemos que predicar la sana doctrina. Entonces, cuando predicamos la sana doctrina, estamos predicando santidad. Y cuando hay pecado, y que está en pecado, no va a estar cómodo. Ahora, cuando hay pecado dentro de la iglesia y no se predica la santidad, no se habla de la santidad, esa persona va a estar cómoda dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia, el Señor sufrió por la iglesia, murió en la cruz, sufrió toda la ira de Dios, soportó toda la ira de Dios por ti y por mí. ¿Para qué? Para que le sirvamos, para que lo honremos, para que vivamos para Él, para que peleemos una batalla de la fe, para que nos sometamos a su palabra, para que demostremos que hay un remanente que vive diferente al mundo, que no andamos buscando la fama, que no andamos buscando el dinero, que no andamos buscando la honra de este mundo, no amamos a este mundo, porque si alguno ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros estamos buscando las cosas celestiales, donde está nuestra patria, donde está nuestra casa, donde está nuestro hogar, donde mi Salvador fue a preparar un lugar. Entonces lo que este mundo en este mundo vivo sí, pero voy a vivir ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para ser más rico, no para tener más fama, no para tener más poder, sino para vivir para la gloria de Él. Entonces, si uno dice, bueno, capaz que estás dudando al ver estos versículos y al ver todo lo que el pueblo de Israel pasó y capaz que uno está pasando por lo mismo, tú estás pasando por lo mismo. Bueno, lee Primera de Juan. Primera de Juan fue escrito para cual aquel tenga dudas de su salvación, lea Primera de Juan y se analice. Y esa es la idea, la palabra de Dios, para que te analices tú y me analice yo cuáles son nuestros caminos. ¿Son caminos de verdad? ¿Son caminos de la vida eterna? ¿Estamos viviendo por el camino angosto o el camino espacioso? El camino angosto es el que te lleva a la vida eterna. El espacioso es el que te lleva a la vida de perdición. Entonces, tenemos que mirar nuestros caminos, examinarnos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndose hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Por qué vino la ira de Dios sobre el pueblo de judío? Porque eran de tropiezo para la predicación del Evangelio. Ellos no querían que se predicara de Jesús, ellos no querían que hablaran de la cruz y la resurrección de los muertos. Cuando hablan de la resurrección de los muertos, ellos se ponían muy enojados y expulsaban a los apóstoles, a los profetas que mandó Dios. Ellos se enojaban cuando una persona le hablaba de la iglesia, cuando le hablaba del nuevo pacto. Bueno, ellos estaban de tropiezo, estaban para hacer de tropiezo para la obra del Evangelio. Bueno, la iglesia primitiva sufrió mucho, hermanos sufrieron mucho, y en Romano, en el versículo que estamos mirando, está dedicado a la carta de Romano a una iglesia que está sufriendo persecución en tiempo de que mataban a los cristianos crucificados y el emperador Nerón lo usaba de antorcha en su patio.
Él usaba todo el camino así, de su entrada, con cristianos crucificados para que no hablaran de Jesús. Eso pasaba en los primeros cristianos, por amor a Jesús. Tú y yo hoy en día aquí en Uruguay, aquí en Durazno, no estamos sufriendo nada. No estamos sufriendo nada por Dios. Por eso pongámonos, hermanos, las pilas, pongámonos en la camiseta de Cristo, despertemos, miremos nuestro camino. ¿Qué camino estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos de tropiezo para el Evangelio o somos de bendición? ¿Estamos ayudando? ¿Estamos colaborando? ¿Estamos haciendo algo? Estos hermanos dieron la vida por nosotros, por nuestras generaciones, por nuestros hijos. ¿Qué estamos dando? Versículo 15. Estamos en el capítulo 2, versículo 15 al 16. Los cuales mataron al Señor Jesús, a sus profetas y a nosotros, nos expulsaron y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres. Bueno, como dije, murieron estos enviados por Dios por predicar a Jesús, impidiéndonos, al versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colma ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Bueno, estamos siendo de bendición. Somos de bendición en nuestro hogar. Somos de bendición en nuestro vecindario. Somos de bendición en nuestro trabajo. Somos de bendición en la iglesia. Estamos teniendo problemas en todo lugar que vamos. Si estamos teniendo problemas en todo lugar que vamos, no somos de bendición. Somos de tropiezo para el Evangelio, porque no estamos viviendo el Evangelio. El Evangelio no es solamente, como se estila hoy en día, decir la decisión. Yo hice mi decisión. El Evangelio no es una decisión. El Evangelio es día a día. El Evangelio es vivirlo todos los días hasta que Jesús venga a buscarnos. El Evangelio no es solo una decisión, sino el Evangelio son tus frutos, lo que haces, lo que pensás, lo que hablas, cuáles son tus deseos. Eso es el Evangelio. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder, el Espíritu Santo en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, verdadero, y esperar los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Bueno, vemos una iglesia, un cristianos que amaban al Señor de verdad, cristianos que eran imitadores de los apóstoles y de Jesucristo. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día. Hoy en día se ha perdido de mirar a los antiguos, a los primeros apóstoles, a los primeros cristianos, a Juan el Bautista, a los apóstoles, al Señor Jesucristo, a los primeros predicadores. ¿Por qué? Porque todo avanza, y todo nuevo. Día, año a año todo avanza, pero Dios no avanza. Dios siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces debemos siempre mirar a los primeros discípulos en su enseñanza, cómo predicaban el Evangelio, cómo la gente se convertían. Ellos no andaban trayendo buena música, buenos asientos, buenos templos.
Bueno, más, no había templo cuando se congregaban los primeros cristianos. Y hoy en día, si no hay un buen ventilador, no hay un aire acondicionado, no hay bancos cómodos, no hay almohadones, no hay buena luz, no hay buenos instrumentos, bueno, no hay buenos cantantes. eh, no me gusta la iglesia. La iglesia es un lugar donde se enseña la sana doctrina y es el lugar donde los cristianos van a adorar a Dios y es el lugar donde Dios va a tratar con su iglesia, con sus hijos. La iglesia no es el cine, la iglesia es el lugar donde se va a adorar a Dios. Entonces, pueden decir lo mismo de nosotros los cristianos hoy en día. Somos ejemplo de los que nos miran vivir. Vivimos imitando a los discípulos y al Señor Jesucristo. Eh, Nosotros, en versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada en su testimonio, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿De verdad nos convertimos? ¿O hicimos nuestra decisión y seguimos buscando plata, buscando fama, buscando cosas materiales de este mundo? ¿De verdad dejamos los ídolos de este mundo? ¿O metimos los ídolos? Vemos que estamos cayendo lo mismo que el pueblo de Israel, haciendo idolatría, metiendo en nuestras vidas. Nosotros somos los templos de Dios, los cristianos. Y cuando nosotros seguimos a los ídolos de este mundo, en este templo estamos metiendo idolatría, estamos metiendo cosas paganas. Y este templo es para el Espíritu Santo. Este cuerpo es para el Espíritu Santo. Este cuerpo es para servir a Dios, no para servir al mundo. Nuestro testimonio. ¿Qué dicen de mí? Dicen que yo estoy imitando a Jesucristo. Hermanos, la vida cristiana es una vida de santificación. La santificación es diaria, es progresiva. La santificación viene cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando estamos en oración, cuando estamos examinando nuestra vida, si hay pecado, confesando los pecados, apartándonos los pecados, ¿verdad? Ahí viene la santificación. La Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios ha perfeccionado tu vida desde que te has convertido o ha ido para atrás. Entonces examínate. Bien, y esperar al Dios de los cielos, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios va a venir a buscar a su iglesia, pero una iglesia pura, o sea, cristianos puros. Cristianos que aman la santidad, cristianos que le sirven a Dios, cristianos que aman a Dios. Vamos a ver lo que dice Marcos. Marcos, vamos un poquito rápido para terminar. Marcos, capítulo 12, versículo 32 al 34. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien, es bien claro, ¿verdad? Este pasaje. Eh, Dios, en primer lugar, lo que quiere es que le amen. Versículo 33. Y el amarle con todo corazón,
con todo entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza de amar al prójimo como a uno mismo, amar a Dios y amar al prójimo. Y es lo principal para Dios. Es más que todo el holocausto y sacrificio. A veces pensamos que yendo a la iglesia y sirviendo, yo hago tal cosa, me crié dentro de la iglesia, nací dentro de la iglesia, soy maestro, soy maestra, soy predicador, soy, bueno, el mejor de todos. Pensamos que estamos bien con Dios. ¿Cuándo vamos a estar bien con Dios? Cuando lo ponemos en primer lugar a Él, al prójimo, que es mejor que todos los sacrificios que hagamos. Dios lo que quiere es hombres y mujeres que le amen de verdad, hombres y mujeres que quieran servir de verdad. Entonces, para Dios, los sacrificios, si tú no amas, no lo pones en primer lugar a Él, porque a veces pensamos, bueno, yo voy los domingos a la iglesia y bueno, predico, canto, eh, sirvo en la iglesia, ya estoy bien con Dios. Voy el domingo, hago mi sacrificio, bueno, pero para Dios lo primero es que le ames a Él, le obedezcas a Él, que ames al prójimo. Dice la Biblia que cuando tú vas a ofrecer un sacrificio y estás mal con un hermano, mejor es que vayas, te reconcilies con tu hermano y después hagas el sacrificio, para que el sacrificio sea aprobado por Dios. Dios le importa mucho más el amor a Él, al prójimo, que lo que tú haces para Dios. Entonces no nos engañemos, porque a veces caemos en la monotonía de ir como cualquier templo, ¿verdad? Como los católicos de ir y los domingos cantamos un mensaje para casa. ¿Está? Y esa es la vida cristiana. Y no, esa no es la vida cristiana. La vida que Dios espera de nosotros los cristianos no es eso. Es una vida de amor hacia Él, de servicio hacia Él, de entrega hacia Él y al prójimo. Entonces, día a día tengo que examinarme, ¿verdad? Día a día tengo que estar mirando mi vida. Día a día tengo que estar viendo si yo, volvamos a Romanos, nuestro texto, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, estoy peleando por la verdad, estoy incentivando que crean en la justicia divina, que crean en la palabra de Dios. Estoy incentivando para que crean en el Dios del cielo. Mi vida es una vida de santidad, es una vida donde trae gloria a Dios. ¿Qué dicen mis vecinos de mí? ¿Qué dicen mis compañeros de trabajo de mí? ¿Qué dice mi esposa de mí? ¿Qué dicen mis hijos de mí? El primer ministerio que tiene cada hombre cristiano es su hogar, su casa. Si no hay hogares fuertes, fortificados en la roca en Jesucristo, no hay iglesia fuerte. Entonces muchas veces decimos, ¿qué pasa en la iglesia la iglesia parecía que estuviera ahí, en un barco en el medio del mar, flotando ahí para aquí y para allá, porque no hay familia fuerte, no hay hombres que se pongan eh, los pantalones como hombres y, y ser estos hombres de Dios que peleen por la verdad. No les importa más las cosas de este mundo, los bienes de este mundo, los autos, las casas, la ropa. ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Quieres servir a Dios de verdad? Entonces Dios lo que está esperando es hombres de verdad, hombres que se pongan los pantalones. Es lamentable ver casas donde los hombres dejan a las mujeres que manden, donde la mujer enseña la palabra de Dios y es el hombre el sacerdote del hogar. Dios te ha elegido, si eres hombre, te ha elegido para que tú seas el sacerdote de tu hogar, para que tú seas el policía que estás dejando entrar en tu hogar, que miran tus hijos, qué es lo que suben,
tus hijos a las redes sociales. Es lamentable ver, ¿verdad? Muchas veces ver los jóvenes cómo se exhiben en las redes sociales y cómo muchas veces dice, pero mira lo que hace este muchacho, mira lo que hace esta muchacha. Pero bueno, tiene un padre y tiene una madre que no los controla, no los quiere. Por eso muchas veces los jóvenes están como están, porque no hay un padre, no hay una madre que se ocupen de ellos. Pero bueno, nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, Dios nos ha puesto para eso, para que nos preocupemos de mi vida y de mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese tiene que ser nuestro lema. Entonces, Dios bendice la obediencia. Dios bendice cuando ven hombres que amen a Dios. Cuando hay hombres que peleen la batalla de la fe. Dios quiere ser amigo tuyo. Tú que eres cristiano, Dios quiere ser tu amigo. Tú quieres ser amigo de Dios o quieres ser amigo del mundo. Si tú amas al mundo, las cosas de este mundo, tendrías que analizarte qué es lo que hay en tu vida, qué es lo que tienes. Capaz que lo que tienes es una religión y no un Dios que te está llamando, diciendo que te arrepientas de tu pecado y te conviertas y creas en el Evangelio. Entonces, estamos defendiendo la verdad, estamos haciendo cumplir la justicia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. No importa, la iglesia no importa, el cuerpo de Cristo no importa. Hermanos, si no hay disciplina en la casa del Señor, es que no nos interesa la santidad. Y como tú dices que amas al Señor y no te interesa la disciplina de la iglesia, en la iglesia, tienes que estar dispuesto a disciplinar. Tienes que estar dispuesto a recibir también tú o yo la disciplina del Señor, ya la del Señor y obviamente de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cumplir en nuestra casa, en la iglesia? Estamos haciendo cumplir que los hombres no se enojen, que no se vayan de la iglesia, que mi hijo no se enoje contra mí porque le digo que esa ropa no se puede usar, que no se debe mentir, que me diga la verdad, sino que me interesa que mi hijo se enoje contra mí, que mi esposa se enoje contra mí, o que Dios se enoje contra mí. ¿Qué es lo primero que está para mí? ¿Qué es lo primero que yo peleo? ¿Qué es lo que yo busco y son mis anhelos? Entonces, analicémonos, pensémonos, cada uno de nosotros pensemos en el camino que estamos viviendo. No nos engañemos, Cristo viene pronto, pero viene a buscar cristianos limpios, que lo amen y que amen al prójimo. No cristianos que sean los mejores dentro de la iglesia, sino aquellos que se humillan delante de la mano de Dios, aquellos que se humillan delante de los hermanos. El Señor nos demostró que era humillarse. El Señor vino, el dueño de todo, a lavarte los pies a ti y a mí, para que nosotros también le lavemos los pies los unos a los otros. Lavamos los pies de los hermanos. Estamos bien dispuestos a sacrificar nuestras vidas por ellos, sacrificar nuestra vida como hicieron los primeros cristianos en el antiguo, en los primeros cristianos en la iglesia antigua, dieron su vida, su familia, sus hijos, sus cosas para el Evangelio. ¿Tú qué estás dispuesto a dar por Dios? Entonces empecemos a amar la santidad, empecemos a buscar las cosas de Dios, pero verdaderamente, no los domingos, no el viernes, el día de oración. Busquemos a Dios. El mundo no busca a Dios, por eso tiene la ira de Dios. Entonces, no esperemos que Dios nos discipline, esperemos la bendición de Dios por la obediencia que tenemos nosotros.
Entonces, bueno, hermanos, que podamos estar peleando la verdad, que podamos estar peleando siendo hombres de fe, hombres que amen a Dios. Bueno, lo espero ver muy pronto. Vamos a seguir escudriñando la escritura y viendo el libro de Romanos. Agradecido y rogarles que sigan orando. Oren por mí, por mi familia. Oren por este ministerio de poder predicar por este medio para que la iglesia se alimente y para que sea de bendición. Que Dios lo bendiga.